el aniversario, en el En primer el aniversario. aniversario. Está bien, la semana pasada habíamos cumplido el programa número 50. 50, claro, hoy es el 51 y el domingo que viene, si no pasa Sería nada raro, estaríamos cumpliendo el aniversario. el aniversario de AP Pensar. Bueno, Guille, yo estoy mientras acomodando la transmisión para que también se pueda ver a través de Facebook eh, el episodio del día de hoy. Y si te parece, bueno, ya podemos comenzar con el desarrollo del programa. Contame cómo viene esta semana, qué análisis has hecho. Continuamos con buenos indicadores y da la sensación de que, bueno, que de a poquito vamos recuperando actividades. Bueno, hubo muchas aperturas esta semana en la provincia de Buenos Aires. Comenzá con el análisis que haces vos de los datos, Guille. Sí, efectivamente, como habíamos anticipado el domingo pasado, ya había anunciado el gobierno que a partir del 1 de octubre se flexibilizaban los protocolos. Esto ya sucedió, hoy estamos a día 3, así que, y como decíamos el domingo pasado, los indicadores daban el sustento a esta decisión. Lo contamos el domingo pasado porque también algunos traviesos, como decimos siempre, los mismos que pedían antes flexibilizaciones, eran los que después decían cómo vamos a flexibilizar y los datos daban cuenta de por qué se podía flexibilizar. Esta semana siguen descendiendo los casos, siguen mejorando todos los indicadores de todas las variables. Por novena semana consecutiva volvió a descender la media semanal de nuevos casos diarios, pasando de los 2.193 casos de media de la semana pasada a 1.670. Con el récord de casos fue el día lunes pasado con los 3.017, pero la media fue de 1.670. El índice de fallecidos también baja de 143 a 77, solamente 77 fallecidos por día de promedio. Y esto, siempre para aportar algo más al número frío que uno intenta hacer desde este espacio de análisis, dar cuenta también de algunas cuestiones. Recordarás cuando veníamos creciendo, lo que se llamaba en su momento la segunda o tercera ola, los que quieren llamar tanta cantidad, que habíamos explicado técnicamente la segunda ola, eh, que ahí se tomó la decisión en su momento de cerrar por 7 o 9 días, haciendo 9. un Bueno, cierre estricto, y muchos habían discutido al respecto. Bueno, cuando vamos para atrás a mirar como si fuera el perfil de cómo se comportó el crecimiento o decrecimiento de casos en este año y medio, claramente queda marcado que el descenso consecutivo e ininterrumpido de estos indicadores comienza cuando termina este periodo de esos 7 o 9 días de cierre. Por lo tanto, da cuenta, no de una manera de opinión, sino con datos, que tuvo sentido en el momento que no solamente estaba Argentina al borde del colapso del sistema sanitario, en ese momento en algunas jurisdicciones estaban al 100% la unidad de terapia intensiva, y por lo tanto no tenía discusión lógica ese cierre, pero también sirvió para aumentar la cantidad de vacunas, que en ese momento fue importante, también eso para desbaratar esta hipótesis de algunos de que las vacunas aparecieron recién en las elecciones y que había habido un manejo político de esto, sino que como se sabía desde diciembre del año pasado, que se sabía cuándo iban a llegar el grueso de vacunas, como nosotros en este espacio siempre lo veníamos diciendo, el grueso de vacunas llegaron cuando se especulaba que iban a llegar, cuando se sabían que iban a llegar, llegaron, ese cierre sirvió para potenciar, porque esos 9 días de cierre, con la frecuencia de vacunación que se tenía, se proyectaba hacer como un corte, como si fuera un cortafuego, se utiliza para los que son del campo, a lo mejor lo entienden cómo funciona el cortafuego, de cortar ese ciclo de proyección geométrica de la circulación del virus, y de esa manera, paralelamente con la gran cantidad de vacunación, empezar a generar el declive de estos indicadores. Ese objetivo se confirma y da cuenta que con el cierre del 22 al 30 de mayo de esta cuarentena estricta van 4 meses de descenso consecutivo de indicadores, y hoy permiten estar en el mejor escenario desde que empezó la pandemia, ¿sí? Con los bien. números que acabo de decir. Eh, Quería hacer esta aclaración de análisis. Después, bueno, seguimos con otras variables. En terapia intensiva a nivel nacional también descendió de los 37.7% de la semana pasada al 36%.
a nivel AMBA del 41.6 al 41, en Bahía Blanca descendió de 36.9 al 35.7, esto en números absolutos indica que se liberaron 201 camas esta semana, llegando a 1.070 ocupadas actualmente. Recordemos que hace tan solo algunas semanas teníamos casi 8.000 camas ocupadas y ahora estamos en 1.000 camas ocupadas. Digo, esto también para ponderar, porque si no parecía que la memoria es volátil en algunas personas y todo está bueno de este espacio que siempre hablamos con evidencia científica y no con opiniones, aclarar esto. Otro dato más que da cuenta del buen escenario es que, por ejemplo, hay 91 distritos de la provincia de Buenos Aires que no tienen fallecidos de COVID en la última semana. El 68% de los establecimientos públicos y privados no reportó nuevas internaciones en el último mes. Toda esta suma de indicadores dan cuenta de el buen escenario, y este buen escenario claramente no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión científica que da cuenta que con los valores de vacunación que Argentina logró, se alcanzó estos números. Sin vacunas no hubiéramos tenido estos números. No, obviamente. Sumo, Guille, que en Bahía Blanca van 17 días consecutivos sin registrarse fallecidos por COVID. Y la cantidad de activos va bajando de una manera que creo que hoy, al día de hoy, el último informe indicaba 60 casos activos. Creo que hay que remontarse al inicio de la pandemia para tener ese escenario. Sí, yo la actualización que tengo tenía 77 activos en Bahía Blanca, Bueno, pero sí, claramente... hoy es 61, el último día, hoy. Está bien. Al corte de las 10 de la mañana. Sí, pero el porcentaje claramente es marcado. La semana pasada teníamos 0,38 de activos, esta semana 0,17 con los 77 que tenía yo. Por lo tanto, con la actualización que tenés vos sería menos de 0,17. Tal cual. El contexto regional, Guille, va de la mano de lo que pasa en Argentina, como venís describiendo las últimas semanas, que países limítrofes presentaban contextos similares. Sí, en realidad, en general sí hay recordarás que la semana pasada indicaba que de manera pequeña, ínfima, con solamente 0,02% de crecimiento, pero los únicos países que venían creciendo eran Brasil y Chile, y esta semana se sostiene este crecimiento en ambos países. Lo que pasa que, bueno, como habían bajado mucho estos países, todavía es ínfimo los valores que tienen. Pero sí, ya van 2 semanas de crecimiento. Uno intenta hacer este seguimiento de casos para que no hablar siempre con el diario del lunes, sino tratar de anticiparse y ver lo que pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la otra vez habíamos hablado del caso de Cuba, que estaba creciendo en cantidad de casos, y a uno le llamaba la atención, pero sí mostraba que a pesar del crecimiento de casos, de manera análoga, no pasaba lo mismo con la cantidad de fallecidos, justamente porque es un país que, como produce varias vacunas distintas y tiene un alto índice de las personas vacunadas, por eso tiene una letalidad que se va reduciendo, y de hecho está en el 0,85 de letalidad. Esta semana Cuba logró bajar la tasa de activos, bajó de 4,39 a 3,08, por lo tanto ya Cuba solamente fue una falsa alarma. Ahora, en el caso de Brasil y de Chile, de manera tenue, pero son los únicos 2 países de la región que, mientras que el resto reducen, estos 2 países están aumentando. Poquito, en el caso de Brasil de 1,91 a 1,94, en el caso de Chile de 0,42 a 0,44, pero son los únicos 2 países que muestran una conducta diferente al resto de los países, que, por ejemplo, en el caso de Argentina, viene reduciéndose de 0,62 a 0,50, de 0,50 a 0,44 esta semana. En el caso de Paraguay también bajó a la mitad, en el caso de Colombia se redujo de 0,68 a 0,64, en México, que es el país que viene bajando indicadores importantes, principalmente porque estaba en un techo alto. Era el país que tenía la letalidad más alta, era el país que tenía los índices más altos de cantidad de activos, y viene reduciendo a valores importantes, lo que hace, por ejemplo, que México dejó de ser ya hace un par de semanas el país con los peores indicadores de Latinoamérica y ya quedó por abajo de Perú. Guille, la semana pasada hablábamos con Santiago Olszewski respecto a qué le podía esperar a la Argentina sobre la variante Delta.
y hablábamos de los avances de la población vacunada, que a la Argentina estaba en un buen escenario. La pregunta es, ¿qué se sabe de la variante Delta en nuestro país? Sé que recientemente hubo una publicación del consorcio Proyecto País, que hemos hablado con reiteradas ocasiones con algunos de sus integrantes. ¿Qué se dice de la variante Delta en la Argentina? Sí, todavía, en realidad, lo que esta semana que terminó, salió en los medios, es lo que yo había anticipado el domingo pasado, es el mismo reporte. Bien, No es un reporte nuevo de esta semana, es el que yo había anticipado el domingo pasado, el último reporte del Proyecto País, y es el que da cuenta que Delta todavía no es variable de preocupación en Argentina. Sí, ¿te acordás que había aclarado que difiere según la variable que analicemos de la variable delta? Si analizamos la circulación de la variable delta dentro del país, es ínfima. Está muy por debajo de las dos variables principales, que son la andina y la Manaos. Pero, digo, manteniendo la denominación tradicional para no confundir a la gente hablándole sí, con los claro. nombres antiguos y los nombres nuevos, la denominación es nueva. Pero sí difiere y mucho cuando analizamos sobre los casos de las personas que llegan al país donde la variable delta es la segunda o la primera de mayor importancia, de mayor porcentaje. Pero bueno, por eso hay que tener muchos cuidados y por eso si bien se flexibilizaron las cuestiones, las normativas para los viajeros, sí ahí se flexibilizaron, pero con las aclaraciones que hice también el domingo pasado, que anticipé, porque la mayoría de las personas, de todo lo que anunció el gobierno, que iba a pasar a partir del 1 de octubre, muchos se quedaron con el uso no del barbijo en los espacios públicos, etcétera, la posibilidad de los bares, la vuelta al fútbol. Pero un tema que me parecía importante a mí, por eso lo había aclarado el domingo pasado, tenía que ver con estas flexibilizaciones en términos de frontera, y algo que había aclarado tenía que ver que si bien aumentaba la cuota de cantidad de personas que podían llegar al país y la flexibilización de cómo entrar al país, pero también aclaraba que tenía que ver con el esquema de vacunación que tengan quienes lleguen al país. O sea, se flexibiliza para quienes lleguen con esquema completo de vacunación, pero quienes no lleguen con esquema completo de vacunación, se mantiene el esquema anterior de protocolo, donde tienen que hacer el aislamiento, donde tienen que tener PCR negativo, etcétera, etcétera. Yo te preguntaba esto, Guille, para recordarlo, y también teniendo en cuenta que si bien es ínfimo el aumento de casos en Chile y en Brasil, no deja de ser una señal de, bueno, esto todavía continúa, no hay que bajar la guardia, porque va a comenzar a haber un flujo de personas, de viajeros, de los países limítrofes, y obviamente que no hay que relajarse en ese sentido. Eh, no sé si querías agregar algo más, Guille, del análisis de los casos, si no pasamos a lo que es la No, vacunación. concuerdo con vos con lo que vos dijiste, por lo tanto no hay que sumar a eso. Uno siempre de este espacio aboga por la conciencia social colectiva de la sociedad. Sí decía antes de pasar a la vacunación, a la comparación que hacemos siempre entre Sí, las jurisdicciones nacional, provincial y de Bahía Blanca, decir que la tasa de activos a nivel país es de 0,44, 5,04 en la provincia de Buenos Aires y tan solo 0,17 en Bahía Blanca. La letalidad es de 2,19, se mantiene en Argentina, el mismo número que la semana pasada, 2,65 en la provincia de Buenos Aires y 1,95 en Bahía Blanca. Y como les decía antes, el anticipado, que en la comparación con la semana anterior, en el caso de Bahía Blanca, se redujo de 0,38 el activo de la semana pasada a 0,17, que en realidad es menor por la última actualización que tenés vos, y también bajó la letalidad, que estaba la semana pasada en 1,96 y se redujo a 1,95. exactamente. Guille, algo cortito, no sé si lo tenés a mano. ¿La tasa de fallecidos en la Argentina se mantiene por debajo de la media regional? Sí, 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 ¿Cómo se eso. compara? La Y a nivel regional es mundial. 2,79 y Argentina. ¿Cómo? Perdón. No, decime la media regional y mundial. Sí, la mundial está en 2,04. Bien. La mundial, porque bajó mucho en los países de Europa y Estados Unidos, en el caso de Norteamérica, que son los países que tienen los índices más altos de vacunación y que por eso
en la sumatoria, en la media, hacen equilibrar el número por debajo, que antes recordarás que la media mundial solía estar por encima de la letalidad de Argentina, en estos casos, en realidad en las últimas 6, 8 semanas, esto se invirtió y quedó algunos puntos por debajo la media mundial que la de Argentina, pero la de Argentina sigue siendo de las más bajas de la región, porque la región está en 2,79 y la de Argentina, como decíamos, está en 2,19. Bien. Ha sido una semana intensa para la campaña de vacunación, no solo por anuncio de llegadas de más dosis, liberación de dosis en la provincia de Buenos Aires para mayores de 18 años con comorbilidades y para también el staff educativo, pero la bomba fue la vacunación para niños y niñas, la aprobación de la Sinopharm. Sí, sí, me acordaba de vos porque justamente vos lo habías planteado el domingo pasado, de tu ansiedad, que yo trataba de calmarte por las dudas, uno trata de ser más cauto desde el aspecto científico, pero me acordé de vos, de hecho vi cómo celebraste la noticia en las redes. Sí, fue claramente, yo creo que como decís vos, las dos noticias relevantes de la semana en términos de vacunación y en términos de todo lo que está pasando con la pandemia, claramente el top 10, podríamos decir en términos periodísticos. Primero, la campaña de vacunación que se avecina con los menores de 3 a 11 años. La segunda, la posibilidad de vacunación libre para completar el esquema de vacunación para mayores de 18 con comorbilidades y toda persona que esté trabajando en relación a la educación, no es menor y claramente no es caprichoso, sino tiene que ver con los índices de vacunación que está teniendo Argentina. Así que son grandes noticias. Y la tercera, podríamos decir, en términos ya más estadísticos, es que Argentina superó ese 50% de la población vacunada con esquema completo. Que también que veníamos hablando cuánto faltaba para llegar a ese número, y bueno, podemos decirlo como nota de color que se alcanzó. Que se llevó. Si te parece, vamos por partes. Arranquemos con el desagregado de los grupos etarios, que eso a mí también me interesa mucho ir conociendo cómo va avanzando el porcentaje de vacunación. Si te parece, arrancamos con eso. Dale, como vos digas, Vamos por el resto. dale. Primero, antes de desagregado, si te parece, primero hablamos para contextualizar del número grande, ¿sí? Como decíamos, actualmente, cantidad de población con esquema iniciado, estamos casi en los 30 millones de personas, que representa el casi 66% de la población total, que no es toda la población que se está vacunando, ¿sí? Si hablamos solamente de la vacunación de los mayores de 18 años, representan el 91% de la población con una vacuna recibida. Por eso digo que tiene que ver con esto, que se esté abriendo todo lo que se está abriendo, hasta sin turnos, etc. Y mayores de 18 años, que también es el grupo etario que se sumó hace pocas semanas, ya alcanzó casi el 82%. O sea, de personas, tomando casi toda la población de personas de 12 años en adelante, casi el 82% de la población al menos tiene una dosis. Si consideramos con esquema completo sobre el total de la población, que en realidad ese número es medio como tramposo, porque no todos están disponibles para ser vacunados, se superó el 50%, mayores de 12 años representa más del 62%, y más de 18 años, que era el grupo originario, representa el 69%. Ahora sí, digo, estos como números más crudos, que son los números más importantes. Ahora en el detalle de los grupos, que como siempre decimos, son los que tienen más riesgo, que por ejemplo, en el grupo etario, que es más de 60 años, tenemos que hablar que con al menos una dosis estamos casi en el 95% de la población, y con esquema completo arriba del 88%. Digo, voy redondeando porque si no mareamos a quienes nos están siguiendo. Y bueno, no sé si querés que te diga todos los grupos etarios. No, me parece a veces doy muchos números y a lo mejor al que nos está siguiendo lo mareamos. Pero, por ejemplo, sí decir antagónicamente los grupos más chicos, que de 2 a 17 años, que es el grupo más chico que está vacunando, ya con al menos una dosis estamos hablando de casi el 19%
de estos chicos y chicas, ¿sí? Y con esquema completo, casi el 7%. Bien, está claro. Bueno, estos últimos días han llegado nuevos cargamentos de vacunas de diferentes laboratorios. Es muy variada la cantidad de vacunas que han llegado a nuestro país. Cuando en un principio se hablaba mucho de que la Argentina se había de alguna manera casado con Sputnik, y hoy está claro que ha sido muy diversa la provisión de vacunas en el país. No sé si vos tenés ahí Los en números sí los mente tengo. cuántos han llegado en estos últimos días y demás. Durante la semana yo voy haciendo los cortes semanales de lo que dije el domingo pasado a este domingo y así, durante esta semana llegaron 2.655.390 dosis, de las cuales llegaron parte del número más grande, casi 2,5 millones de la AstraZeneca y un lote más pequeño de Pfizer. La noticia que hay para dar con respecto también a la llegada de vacunas a estas 2 millones, más de 2 millones, es decir, que en el día de mañana, lunes, está llegando el remanente que falta para cumplir con los contratos con Sinopharm, y tiene que ver con lo que vos dijiste al principio del programa, que tiene que ver con la vacunación de los menores. De los 30 millones de vacunas que se habían pactado comprar, se había recibido los 28.800.000, etcétera. Faltaban solamente recibir para llegar a esos 30 millones, 1.144.000 dosis, que son las que van a llegar mañana. Con eso, más el lote que se fue guardando, porque también recordás que mucho se decía que se están robando las vacunas, por qué si llegaron tantas no están todas aplicadas, si bien nunca se redujo, o se redujo muy poco el ritmo de vacunación. La verdad que había llegado un máximo de 2.700.000 dosis aplicadas por semana. En las últimas 15 semanas, la semana con menor cantidad de vacunas aplicadas estuvo en el índice del 1.800.000, pero más o menos estuvo siempre en esa media, nunca se bajó, pero bueno, como llegaban más vacunas de las que se aplicaban, se fue haciendo un colchón, por llamarlo de una manera, para que se entienda, de stock de vacunas. Lo que se buscó era, teniendo en cuenta que, como veníamos anticipando en este espacio de Pensar, cuando todos hablan solamente como la solución para los chicos, Pfizer, y veníamos hablando acá, que ojo con Sinopharm, que era una vacuna que ya estaba dándose a los menores en China, entre otros países, que se estaban haciendo los estudios, etcétera. Bueno, como estaban avanzando los estudios, de hecho dimos cuenta del estudio que terminó fase 2 y fue publicado en Lancet, que daba eficacia y en realidad daba principalmente seguridad. Entonces se guardaron 10 millones de estas vacunas, que son las que se van a utilizar para los menores. ¿Sí? Entonces, con este cargamento de 1.144.000 que llegan mañana, sería todo destinado para este grupo de jóvenes, de menores, como decíamos, de los chicos, del grupo más pequeño. Me parecía importante también dar cuenta de esto. No solamente el número que llegaron, sino también para qué van a ser utilizadas. Sí, se Y la estima, otra dijo noticia... perdón, Guille, la ministra en conferencia de prensa dijo que se estima poco más de 5 millones la población a vacunar en este grupo etario, ¿no? Exactamente. Por eso digo que el cálculo que decía la ministra, en base a la cantidad de la población que se requiere, se calculaban que se necesitaban 11 millones, porque son las dos que hay que dar, y por eso se tenían ya estoqueadas 10 millones de dosis, y con este millón que va a llegar, se llegaría a la totalidad requerida para, también esto aclararlo, que no es que se abre la convocatoria y hay que esperar que si llegan o no las vacunas están. Si se abre la convocatoria para este grupo etario y también se terminan de cerrar todos los trámites burocráticos administrativos para la aprobación de ANMAT, ya automáticamente se podría convocar para iniciar la campaña de vacunación, también teniendo en cuenta que la Sinopharm, las características que tienen, no solamente es que se puede usar en este grupo etario, sino que también recordarás y recordarán todos los que nos siguen, que es la que se da con mayor fluidez entre primera y segunda dosis. O sea que al tener el stock, ya se puede hacer una mecánica muy rápida de aplicación. Obviamente ya comenzaban a leerse y a difundir sectores que se oponen a la aplicación de la vacuna pediátrica, pero en especial esta vacuna pediátrica, porque obviamente comienzan de vuelta
a insistir con la vacuna Pfizer, por ejemplo. Y yo leí a algunos miembros del área de salud de distintos sectores del país, a quienes sigo, que hablaban de que esta es una vacuna de virus inactivado, que es una vacuna de virus inactivado con características similares a vacunas que ya se han colocado Tal en cual. población pediátrica. Y me parece una Lo buena dijimos oportunidad, muchas veces si en te este espacio, parece, sí. de llevar un poco de información respecto a esto para aquellos que por ahí tienen dudas todavía, y que no está mal tener dudas, pero me parece que bueno, también puede ser un buen momento para aclarar esas dudas. Sí, yo sabes, la respuesta que me parece la más didáctica, por llamar de alguna manera, Mati, es decir, no es una vacuna nueva. Yo lo entendería si, imaginémonos que llega, por ejemplo, la CanSino, que es una vacuna que en su momento se dijo que iba a venir, o la Sinovac, pero que nunca vino. Entonces, bueno, sería una vacuna nueva, que no se tiene confianza. Ahora, en el caso de la Sinopharm, estamos hablando que es una vacuna que llegó en cantidades, ya se aplicaron 20 millones de dosis. O sea que hay 10 millones de argentinos que tienen aplicadas las 2 dosis de esta vacuna. Y no hay casos de efectos colaterales, de efectos secundarios o como quieran llamarle. A su vez, están los estudios científicos que dan cuenta no solamente de la eficacia, porque algunos discutían sobre cuántos casos se hizo el estudio, etcétera, sino también les voy a recordar, y están todos los programas grabados, así que cualquier persona puede buscar programas viejos de AP Pensar, digo, para no hacerlo tan largo esto, hubo un capítulo de AP Pensar donde explicamos detalladamente cada una de las fases, de las etapas de los procesos científicos de las vacunas. Y aclaramos que en la fase 2 lo que se busca es seguridad. Seguridad hablamos de que no le pase nada a las personas. Cuando se logra que la seguridad supere el 90%, recién ahí se aumenta la prueba sobre voluntarios de manera exponencial para evaluar la eficacia. O sea, cuánto resultado tiene de eficacia y cuánto dura, que es lo que se evalúa mayormente en la fase 4. Por lo tanto, quienes tienen miedo, porque si no, preparar, como si ahora está empezando la fase 3, ¿por qué hay que probar con los chicos? No, no se está probando. No hay riesgo. La seguridad es buena. La seguridad es la misma seguridad que se evaluó con el resto de las vacunas, y de hecho estas vacunas ya tenían este nivel de seguridad en las personas mayores de 12 años y mantienen el mismo índice de seguridad en los chicos de este grupo etario de 3 a 11 años. Por lo tanto, no hay riesgo de seguridad, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene esta autorización. Otro de los planteos, Guille, es ¿para qué vamos a vacunar a la población pediátrica si es la que menos riesgo tiene de desarrollar enfermedad grave? ¿Qué sentido tiene exponerlos? Otra, Y digo, me parece muy didáctico esta instancia de ping-pong. Y le respondo rápidamente, porque también lo dijimos muchas veces. Es cierto, el índice de fallecidos en este rango etario es menor. Es el rango etario que tiene menos cantidad de fallecidos. Ahora, cada niño y cada niña que muere primero duele, se sufre, hay una familia atrás, hay una vida que se corta de manera muy temprana. Pero además, los niños y las niñas contagian. Entonces, si bien, por un lado, tenemos la importancia de cada vida que se pierde y a tan corta edad, es todo un futuro que se echa por tierra y duele. Pero además, en términos epidemiológicos, y no en cuestión de sensibilidad, se genera una gran problemática para la sociedad, porque en realidad estos chicos y chicas en sí no terminan falleciendo, pero son los vectores de contagio para atentar contra lograr vencer a la pandemia. Por eso es que hay que buscar, como siempre decimos, vacunar a todo el rango etario y también a todas las poblaciones de los países limítrofes, etcétera, porque con las pandemias nos salvamos entre todos o no nos salvamos ninguno. me parece muy interesante esto último que dijiste, porque vos podés tener un alto nivel de vacunación, como está pasando, ¿no? Mayores de 18 años. 9 de cada 10 ya tiene una vacuna puesta. Pero si no vacunás al resto de la población, la posibilidad de la circulación, la posibilidad de generación de nuevas variantes, es latente, ¿o no?
Tal cual. Y sabes otra cosa que a veces a uno le pasa, que está tan metido en el campo científico que da cuestiones como obvias, como lógicas, que no piensa, y a veces uno se sorprende por cosas tan que a uno le parecen raras. Hasta hay acciones que fueron discutidas, y lo digo esto a cuento de lo que vos me estabas preguntando, de cómo entre todos es importante que se vacunen. ¿Te acuerdas? Vos decías, ¿qué pasa con ese 9% que todavía no se vacuna? ¿Qué pasa con estos 10% según el grupo etario? Es increíble que algo que parecía que había un grupito ínfimo de antivacunas y en general todos se querían vacunar. Y sin embargo, hay un grupo de personas que no es activamente antivacuna, pero también siente que, bueno, si ya la mayoría está vacunada, ¿para qué me voy a vacunar si no pasa nada? Y estaba ese gris que uno no lo tenía en cuenta. ¿Y sabes cuándo uno lo descubre? Esta semana, con la vuelta del público al fútbol, uno encontró muchos casos, me enteré de muchos casos, de personas que se vacunaron simplemente para poder entrar a la cancha, porque para entrar a la cancha había que estar vacunado. Y estamos hablando de grupos etarios de entre 20 y 40 años. Y no es que estaban políticamente, activamente contra la vacuna, sino que le pareció como que, bueno, estaban hablando como los pibes, estaban como colgados, se habían olvidado de vacunarse. Así que hasta en este grupo social que uno no contemplaba, este tipo de acciones, que algunos también discutían si estaba bien o no abrir, terminaron siendo positivas como acciones secundarias para lograr una mayor cantidad de vacunación. Sí, pasó también con la apertura de los boliches. A nosotros nos llegaba mucho a nuestra mesa de trabajo consultas respecto a qué pedían, si pedían una, si pedían dos, si pedían algún tipo de vacuna en Especulando. específico. Había mucha incertidumbre y mucha consulta respecto a eso. Eh, bueno, respecto a la vacunación de menores de edad, en este caso, la provincia de Buenos Aires ya informó que está abierto el registro para anotar. Se hace de la misma forma que se hacía, bueno, en el principio cuando había que registrarse. Sí, para el resto de los grupos, como hasta hace poco fue con el grupo de 2 a 18, este grupo de 3 a 11 es lo mismo. Hay que entrar a la página vacunatepba.gba.gov.ar, gov come larga, por supuesto, y ahí anotarse. Es importante que se anote porque, como yo decía hace un ratito, las vacunas están, o sea que antes se anoten, antes le va a llegar los turnos, digo, para evitar esto que qué pasa, yo me anoté y no me toca a mí primero. Pero bueno, anótense rápido, más rápido se haga todo el trámite, más rápido se va a poder generar toda la logística para estas vacunas y va a poder seguir avanzando estos números que tanto festejamos quienes estamos atrás de esto. Y también en relación a esto, lo que quiero contarte a vos y a todas y todos los que nos siguen, es que para quienes también no solamente se terminan de conformar con esto